Durante más de 3 décadas, nadie pudo explicar qué ocurrió con los 17 estudiantes que desaparecieron durante una excursión escolar en el río Mississippi. No hubo cuerpos, no hubo señales de naufragio, no hubo llamadas de auxilio. Solo un chaleco salvavidas, hallado a la deriva, con un nombre que nadie reconoció. Viernes 3 de mayo de 1991. Greenville, Mississippi. 7:12 de la mañana. El amanecer traía una neblina densa sobre el río, tan espesa que apenas dejaba ver las barcazas ancladas a la orilla. El agua, de un marrón profundo y silencioso, reflejaba apenas la silueta gris de los sauces que crecían torcidos junto a la ribera. Un autobús escolar amarillo, con la pintura cuarteada por el tiempo, se detuvo en un muelle de madera oscura y húmeda. De su interior descendieron 17 estudiantes del Jefferson High School, acompañados por 2 profesores y un piloto local contratado para guiarlos en un recorrido por un tramo poco transitado del Mississippi. Los chicos llevaban mochilas ligeras, termos con café o té y cuadernos para anotar datos de la fauna y flora del entorno. Era un viaje de campo para la asignatura de Ciencias Naturales, planificado desde hacía meses. El grupo, compuesto en su mayoría por adolescentes de entre 15 y 16 años, se movía con esa mezcla de emoción y desgano que suele acompañar a las salidas escolares. Algunos se acercaban al borde del muelle para ver el río. Otros buscaban asiento en las 2 embarcaciones pequeñas que los esperaban, ambas con motor fuera de borda y toldos azules. El piloto, un hombre alto y delgado llamado Clyde Merrick, rondaba los 60 años y vestía un chaleco salvavidas anaranjado sobre una camisa de cuadros. Sus manos curtidas delataban décadas trabajando en el agua. Sin embargo, sus ojos parecían inquietos, como si aquella mañana algo le incomodara más de lo normal. Mientras los profesores organizaban a los estudiantes, Merrick se inclinó hacia uno de ellos, un chico de cabello oscuro y flequillo largo, y le indicó que no se separara del grupo bajo ninguna circunstancia. El muchacho asintió sin entender del todo, y el piloto volvió a incorporarse, ajustando la correa de su propio chaleco. La neblina no se disipaba. El aire olía a humedad y a madera podrida. Uno de los estudiantes, al mirar hacia el agua, creyó ver algo flotando río abajo, un chaleco salvavidas, viejo y cubierto de lodo. El piloto lo observó en silencio durante unos segundos, pero no hizo ningún comentario. Luego pidió a todos que abordaran rápido. Fue la última vez que alguien vio al grupo en tierra firme. Las embarcaciones se separaron del muelle con un ruido grave de motor y un leve balanceo que hizo que algunos estudiantes se aferraran a los asientos de madera. El Mississippi, ancho y lento, parecía un animal adormecido bajo aquella niebla. Apenas se veía a unos metros por delante, pero Merrick navegaba con seguridad, siguiendo el cauce sin mirar el compás. En la primera lancha viajaban 10 estudiantes. La profesora Margaret Hill, una mujer de rostro severo y gafas de montura gruesa, y el propio Merrick al timón. En la segunda iban los 7 restantes, junto con el profesor David Lutz, más joven y relajado, y un ayudante del piloto llamado Troy Bishop, que no pasaba de los 20 años y parecía incómodo en su rol. A medida que avanzaban, la neblina comenzó a tragarse el mundo detrás de ellos. El muelle desapareció, y con él cualquier referencia visual. La corriente era suave, pero el sonido del agua contra los cascos se mezclaba con un murmullo sordo, como si algo resonara bajo la superficie. Uno de los chicos, sentado en la proa de la primera lancha, señaló algo a la izquierda, un árbol caído, con parte de su tronco sumergido. Enredado en las ramas había otro chaleco salvavidas,
distinto al que habían visto desde el muelle. Este parecía más nuevo, pero tenía las cintas rotas. Merrick giró brevemente la cabeza y luego aceleró sin explicar nada. ¿Vamos a parar?, preguntó la profesora Hill. No vale la pena, respondió Merrick sin mirarla. No es de nosotros. En la segunda embarcación, Troy Bishop observaba inquieto cómo la neblina se hacía más densa. A ratos miraba su reloj, como si esperara llegar a cierto punto antes de una hora exacta. Lutz, en cambio, intentaba relajar a los estudiantes, contando historias sobre las antiguas barcazas de vapor que navegaban por esa zona. Fue entonces cuando escucharon un sonido diferente. 3 golpes secos, metálicos, que provenían de algún lugar cercano pero invisible. Las lanchas redujeron velocidad. Merrick levantó la mano pidiendo silencio. El río estaba quieto, y aún así, los golpes se repitieron más rápidos. «Son las boyas», dijo Merrick al cabo de unos segundos, aunque nadie recordaba haber visto ninguna boya en todo el trayecto. El silencio se hizo más pesado, la niebla más espesa, y en ese instante, uno de los estudiantes de la segunda lancha gritó. Había algo flotando delante, justo en medio del canal. Era otro chaleco salvavidas, pero este tenía bordado un nombre. La corriente llevó el chaleco hasta quedar a pocos metros de la segunda lancha. Flotaba boca abajo, con las correas abiertas, como si alguien lo hubiera arrancado con prisa. El profesor Lutz pidió a Troy que lo recogiera, y el joven obedeció, inclinándose sobre la borda con un gancho metálico. Cuando lo levantó, un hilo de agua sucia escurrió por las costuras y cayó de nuevo al río. En la parte trasera, cosido con hilo negro, estaba un nombre: Peter Langford. Lutz frunció el ceño. ¿Alguno de ustedes conoce a un Peter Langford?, preguntó a los estudiantes. Todos negaron con la cabeza. El nombre no figuraba en la lista de asistentes a la excursión, tampoco en el registro escolar. Merrick, desde la otra lancha, giró levemente la cabeza al escuchar la conversación, pero no detuvo el motor ni se acercó. «Tírenlo al agua y sigan», ordenó elevando la voz por encima del ruido del motor. Lutz dudó. Podría ser de alguien que... «Sigan», repitió Merrick, esta vez con un tono que heló el ambiente. La profesora Hill observaba la escena a distancia, con el ceño fruncido. Entre la niebla, apenas podía distinguir la expresión de Merrick, pero juraría que estaba apretando la mandíbula con fuerza. Lutz, incómodo, dejó el chaleco en el piso de la lancha. No estaba dispuesto a devolverlo al río. Los estudiantes lo miraban con curiosidad y algo de miedo, como si aquel objeto tuviera un peso más allá de lo físico. Siguieron avanzando, y la niebla se cerró aún más, hasta el punto en que la segunda embarcación perdió de vista la primera. Troy Bishop, que hasta entonces había guardado silencio, se inclinó hacia Lutz y susurró: «Si no llegamos al punto de regreso antes de las 8, será peor». Lutz lo miró, confuso. «¿Peor para quién?». Troy no respondió. Solo miró de reojo el chaleco con el nombre bordado y luego el reloj, como si cada segundo que pasaba acercara algo inevitable. Un nuevo sonido surgió de la niebla. Esta vez, un silbido largo, agudo, que no parecía provenir de ninguna de las embarcaciones. El silbido se prolongó unos segundos más, lo suficiente para que todos en la segunda lancha se miraran entre sí. Lutz intentó localizar la dirección del sonido, pero la neblina distorsionaba todo. Parecía venir de todas partes y de ninguna.
Debe ser Merrick, murmuró, aunque ni él mismo lo creyó. Troy se puso de pie, ignorando el balanceo peligroso de la embarcación, y entornó los ojos hacia la orilla. Entre la bruma creyó distinguir una silueta. Era alta, inmóvil, y parecía observarlos desde un claro entre los sauces. No llevaba sombrero, ni gorra, ni nada que ocultara su rostro. Pero el rostro no se veía, como si la neblina lo borrara. «Ahí», susurró Troy. «¿Qué es?», preguntó uno de los estudiantes. «Nada». Troy bajó la voz, casi temblando. «No miren». El motor de la primera lancha rugió a lo lejos, y ese sonido fue tragado de inmediato por la neblina. Ya no había contacto visual. Lutz giró el timón para intentar acercarse, pero la corriente parecía empujarlos en otra dirección, más hacia la orilla que hacia el centro del canal. «Vamos a quedar atrapados», dijo un estudiante, apretando su mochila contra el pecho. Fue entonces cuando el silbido se repitió, esta vez más cerca, seguido de un golpeteo suave en el casco de la lancha. Lutz se inclinó y vio como un trozo de madera, quizá de un muelle viejo, pasaba flotando junto a ellos. En el extremo del tablón había clavado otro chaleco salvavidas. Era igual al anterior, pero este estaba cubierto de una fina capa de barro y tenía el mismo nombre: Peter Langford. El profesor Lutz lo tomó y lo puso junto al primero. Las costuras, el hilo, incluso las manchas de desgaste, todo coincidía, como si fueran copias exactas de un mismo objeto. «Esto no tiene sentido», murmuró, pero Troy lo interrumpió. «Tenemos que volver, ahora». En ese momento, desde la orilla, la silueta se movió. No hacia ellos, sino paralelamente, siguiéndolos entre los árboles. Lutz giró el timón hacia el centro del río y aceleró, intentando dejar atrás la figura en la orilla. El motor rugió, pero la lancha apenas avanzaba, como si la corriente invisible tirara en sentido contrario. Los estudiantes miraban hacia atrás, algunos murmurando oraciones, otros apretando los dientes para no llorar. «No estamos tan lejos», dijo Lutz, más para tranquilizarse a sí mismo que a los demás. Troy, sin apartar la vista de la orilla, negó con la cabeza. «Ya no importa la distancia, importa la hora». El reloj de pulsera de Troy marcaba las 7:52. La niebla, en lugar de disiparse, parecía espesarse aún más, hasta formar una pared gris que tapaba cualquier referencia. El sonido del agua cambió. Ya no era el chapoteo constante contra el casco, sino un murmullo profundo, irregular, como si algo grande se moviera bajo ellos. De pronto, la orilla apareció, pero no la reconocieron. No había muelles, ni casas flotantes, ni los sauces retorcidos que habían visto al partir. En su lugar, la ribera estaba cubierta de troncos negros y raíces sobresalientes, como si el río se hubiera retirado de allí décadas atrás. «Esto no es por donde vinimos», dijo un chico, con la voz quebrada. «Claro que sí, solo que...». Lutz buscó una excusa, pero no encontró ninguna. En la orilla, entre los troncos, había algo más, una estructura baja, de madera gris y podrida, con una pequeña campana oxidada colgando de un poste. El viento inexistente la hizo sonar con un tintineo hueco que rompió el silencio. Troy palideció. «No toquen nada», susurró. «Y no contesten si escuchan que los llaman». Antes de que Lutz pudiera preguntar qué quería decir, una voz femenina, clara y cercana, rompió la neblina. «Peter»,
El eco repitió el nombre una y otra vez, hasta que parecía que el propio río lo murmuraba bajo la superficie. Los 2 chalecos salvavidas, empapados en el suelo de la lancha, comenzaron a gotear un agua más oscura que la del Mississippi. El eco del nombre se desvaneció tan lentamente que por un momento nadie se atrevió a respirar. Lutz miró alrededor, buscando la otra embarcación, pero lo único que encontró fue un silencio que parecía absorber hasta el ruido del motor. Merrick llamó alzando la voz. No hubo respuesta. Troy se inclinó sobre la borda y escudriñó el agua. No había burbujas, ni restos de madera, ni huellas del paso de la primera lancha. Era como si nunca hubiera estado allí. «Se fueron», dijo uno de los estudiantes en un hilo de voz. Troy negó despacio. Number No se fueron. El reloj marcaba las 7:58. 2 minutos. La neblina se arremolinó alrededor de la lancha, girando en espirales lentas. Por un instante, Lutz tuvo la impresión de que el río no fluía río abajo, sino hacia ellos, arrastrando la superficie en su dirección. Los 2 chalecos en el piso se inflaron levemente, como si atraparan aire de forma invisible. «Tenemos que volver por donde vinimos», insistió Lutz, girando el timón. «No podemos», respondió Troy. «El canal ya no es el mismo». El profesor miró hacia la orilla. La estructura de madera con la campana seguía allí, pero más cerca, como si el río los empujara hacia ella. El sonido de la campana se repitió, aunque nadie la tocaba. Y entonces la voz volvió, esta vez masculina, grave. Peter Langford. Uno de los chicos, nervioso, se levantó para ver mejor y la lancha se tambaleó. Lutz le gritó que se sentara, pero antes de que pudiera volver a su sitio, el chico señaló al agua. Allí, a unos metros, flotaba un tercer chaleco salvavidas. Mismo color, mismo desgaste, mismo nombre. Lutz no quería acercarse, pero la corriente arrastró el tercer chaleco directamente hacia ellos, rozando el costado de la lancha. Troy lo recogió sin pedir permiso y lo dejó junto a los otros 2. El agua que goteaba de las telas era espesa, casi aceitosa, y desprendía un olor extraño, metálico. Uno de los estudiantes, con la voz apenas audible, preguntó: «¿Por qué todos tienen el mismo nombre?». Troy no respondió. Lutz tampoco. El reloj marcaba las 8 en punto. En ese instante la neblina se abrió como un telón, revelando una orilla diferente a cualquier tramo del Mississippi que conocieran. Ya no había árboles ni troncos. En su lugar un terreno plano, cubierto de barro agrietado y hierba amarillenta, se extendía hasta perderse de vista. En el centro, a pocos metros del agua, había un viejo embarcadero en ruinas, con 2 columnas de madera que aún sostenían un techo a medio caer. Colgada de una de las columnas, casi deshecha por el tiempo, había una fotografía plastificada. El plástico estaba opaco y rajado, pero aún se distinguían los rostros. Un grupo de escolares de pie frente a una lancha idéntica a la que ellos usaban. Entre los niños, más joven, estaba un hombre que Lutz reconoció de inmediato: Clyde Merrick. Troy se acercó para verla mejor y leyó, apenas visible en el margen inferior, una fecha: 3 de mayo de 1969. Exactamente 22 años antes, mismo día. Lutz sintió un frío repentino. «¿Qué es esto?», preguntó mirando a Troy. Pero el joven evitó su mirada y señaló el agua. A pocos metros, flotando sin moverse, había una figura. No un chaleco, una persona. Llevaba una camisa de cuadros empapada y en su pecho, atado con las correas,
un chaleco salvavidas con el nombre bordado Peter Langford. El agua alrededor de la figura estaba inquietantemente quieta, como si no obedeciera a la corriente del río. Lutz bajó el motor al mínimo y permitió que la lancha se deslizara lentamente hacia ella. Los estudiantes, silenciosos, se inclinaban para ver mejor, conteniendo la respiración. A medida que se acercaban, quedó claro que no era un cuerpo flotando al azar. La figura estaba de pie, sumergida hasta el pecho, inmóvil, con la cabeza ligeramente agachada. El chaleco salvavidas, anaranjado y brillante a pesar de la suciedad, parecía nuevo. El nombre Peter Langford resaltaba con un hilo negro impecable, como si acabara de ser bordado. «Se está moviendo», susurró uno de los chicos, y tenía razón. Los hombros de la figura temblaron, no como quien tiembla de frío, sino como quien contiene un sollozo. Luego, lentamente, alzó la cabeza. La piel estaba pálida, hinchada por el agua, y los ojos, completamente blancos, parecían mirar más allá de la lancha. No había labios. La boca estaba sellada por una fina capa de piel traslúcida. Lutz retrocedió instintivamente y metió el motor en marcha atrás, pero algo golpeó la parte inferior de la embarcación. Fue un golpe seco, fuerte, como si algo pesado hubiera chocado contra el casco. «Está agarrado», gritó Troy, señalando al costado. Varias manos pálidas emergieron del agua, sujetándose a la borda. No eran solo las de la figura. Había más, muchas más, que parecían surgir de las profundidades. Todas llevaban chalecos salvavidas idénticos, con el mismo nombre bordado. El río comenzó a girar en un remolino suave pero constante, y la neblina volvió a cerrarse alrededor, tragándose la orilla y el embarcadero con la fotografía. El remolino creció, empujando la lancha en círculos cada vez más cerrados. El agua golpeaba los costados con una cadencia irregular, como si algo enorme respirara bajo ellos. Los estudiantes gritaban, intentando apartar las manos que se aferraban a la borda, pero cada vez que lograban soltarlas, otras aparecían. Todas frías, todas con la misma presión insistente, todas con el nombre Peter Langford cosido al pecho. «¿Quién es?», exigió Lutz, mirando a Troy mientras trataba de mantener el timón recto. Troy no contestó de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la figura que aún permanecía medio sumergida frente a ellos, inmóvil en el centro del remolino, como si fuera su eje. «Peter Langford», empezó a decir con la voz quebrada. No era un estudiante, era... Un golpe seco interrumpió la frase. Algo desde abajo sacudió toda la embarcación. Los chalecos mojados en el suelo se inflaron bruscamente, como si fueran pulmones llenándose de aire. Un sonido de respiración profunda llenó el aire, pero no venía de ninguna persona visible. Era el maestro de la excursión de 1969. Continuó Troy, casi gritando para hacerse oír. Se llevó a todo un grupo y nadie lo volvió a ver. La figura levantó la cabeza un poco más y Lutz pudo ver que, debajo de la piel traslúcida de la boca, había movimiento. Algo presionaba desde dentro, intentando salir. La campana en la orilla, invisible ya por la niebla, volvió a sonar, como si el viento hubiera encontrado el camino hasta ella. Entonces, la voz grave resonó de nuevo, esta vez en coro, multiplicada por decenas de gargantas invisibles. «Bajen». Uno de los chalecos del suelo se movió solo, arrastrándose hacia la borda. Otro lo siguió. Y cuando Lutz intentó detenerlos, sintió que el piso de la lancha se enfriaba como metal bajo hielo. La corriente dejó de girar. Y en ese instante,
Todos los rostros bajo el agua abrieron los ojos al mismo tiempo. El golpe final llegó desde abajo, tan fuerte que la proa se elevó varios centímetros antes de caer de nuevo al agua. El motor se ahogó con un chirrido metálico y el silencio se hizo absoluto, roto solo por el goteo de los 3 chalecos empapados en el piso. La figura en el centro del remolino comenzó a hundirse lentamente, sin dejar de mirar a la lancha. Las manos pálidas soltaron la borda una a una, hasta que todo rastro de ellas desapareció bajo la superficie. El río recuperó su calma, como si nada hubiera ocurrido. Lutz, jadeando, buscó la orilla, pero ya no había referencia alguna, solo neblina y agua hasta donde alcanzaba la vista. Los estudiantes, temblando, se aferraban a sus asientos. Troy miró el reloj. 8 horas, 4 minutos. Ya pasó la hora, susurró. ¿Qué significa eso?, preguntó Lutz. Troy bajó la mirada. Que no vamos a regresar por el mismo lugar. Un sonido sordo comenzó a repetirse bajo el casco, acompasado con el oleaje. Era como un golpe de madera hueca contra metal. Cuando Lutz se inclinó para mirar, el agua estaba vacía. No había ramas, ni restos, ni nada que pudiera producir ese ruido. Y aún así, lo sentían vibrar en los pies. De pronto, la niebla se abrió. El muelle desde donde habían partido apareció frente a ellos, idéntico, pero vacío. No había profesores, ni otros estudiantes, ni rastro de la primera lancha. Solo el viento moviendo una bandera descolorida en lo alto de un poste. Troy no dijo una palabra. Ni cuando amarraron, ni cuando los pocos que aún podían caminar bajaron del bote. El chaleco de Peter Langford había desaparecido del piso de la lancha. ¿Dónde está?, preguntó Lutz buscando entre los asientos. Troy solo se encogió de hombros y se alejó por el muelle. 32 años después, en abril de 2023, una patrulla fluvial encontró un objeto a la deriva, atrapado entre los pilares de un puente cercano a Greenville. Era un chaleco salvavidas anaranjado, con el hilo aún húmedo, y un nombre bordado con una precisión inquietante: Peter Langford. La etiqueta interior estaba impoluta, y en ella, con tinta fresca, se leía la fecha de fabricación: 3 de mayo de 1991.